Janet, muchas gracias y buenos días a todo el mundo. Y primero es agradecerles por abrir un espacio para hablar del tema. De verdad que no son muchos estos espacios y mi percepción es que deberían ser estos, deberían ser más. Así que nosotros estamos contentos de compartir con ustedes esto y de una vez decirles que si bien vamos a cubrir muchos temas muy rápido, pues dejamos la puerta abierta para que si hay más dudas o si quieren hablar más del tema, nosotros estamos pues dispuestos y con todo gusto a contestar ahora las preguntas o las que surjan después desde mi perspectiva o personalmente. A uno le aparecen las preguntas después de cuando ya como que se acabó la sesión. Entonces, dejamos esa puerta abierta para después contestar más preguntas o miramos si necesitamos otros espacios, pero creo que es importante que ustedes puedan hacer las preguntas y conocer mejor ese contexto. Entonces, yo voy a pasar muy rápido por esto. Disculpen si hablo muy rápido, pero la idea es dejar espacio. Yo voy a hablar un poco de las vacunas sobre COVID. Estos son los tres temas importantes que yo quiero cubrir hoy. O sea, uno muy general de cómo funcionan las vacunas y qué tipos de vacunas hay. Otro tema es cómo se desarrollan y cuál es el proceso de aprobación. O sea, para que una vacuna se pueda usar, cuál es el proceso que se surte. Y un tema que ha salido y que hemos visto que aparece muchas veces es cuántas dosis requiere una vacuna y cuál es el intervalo entre dosis, que eso también ha generado algunas o varias preguntas. Entonces, esto es una generalidad sobre las vacunas. Empecemos por el sistema inmune. El sistema inmune es el que logra que el organismo se defienda de, una, de un agresor que puede ser externo, como en el caso de un virus, una bacteria, o algunas veces el sistema inmune nos defiende de problemas que aparecen dentro del cuerpo, o sea, células que tienen algún defecto de funcionamiento, algo así, el sistema inmune es capaz de identificarlas y eliminarlas. Como pueden ver en esta imagen, el sistema inmune funciona porque se vuelve muy específico, o sea, genera una defensa que es específica para el germen. Como pueden ver ahí en el dibujo, para ese primer germen que aparece por ahí arriba a la izquierda, existe una enfermedad, ¿sí? Y se genera un anticuerpo que es como una llavecita que lo que hace es pegarse a ese germen, a ese patógeno. Es muy específica, se le pega y lo que hace es marcarla. Y al marcarla el sistema inmune sabe que tiene que atacar ese agente que tiene esa marca. Y como pueden ver, son específicos. El sistema inmune defiende, genera esas llaves que marcan esos patógenos y son específicas. Cuando tenemos un germen contra el cual no tenemos todavía desarrollada esa inmunidad, cuando no se tiene todavía esa memoria, el sistema inmune aún así tiene una forma genérica de responder, pero esa información genérica al principio se va volviendo algo mucho más específico. Entonces, esto es lo general de cómo funcionan las vacunas. Lo primero que dice es más o menos cómo se desarrolla la inmunidad. Arriba, ustedes ven que es el virus. Yo tomé esto de la revista Nature porque me gustan estos dibujos. Me parecen como claros y fáciles de entender, independiente que uno no sepa inglés o lo que sea. Los dibujos son claros. Arriba ustedes ven esa partícula especulada que en este caso es el virus de coronavirus, porque tiene como una corona de esas espículas, y cuando entra al organismo, en el organismo cómo funciona este virus, se pega a ese receptor quiere decir que es muy afín esa espícula que tiene el virus con una parte específica que están en la membrana de las células. Ahí son dos porciones que se atraen, algo así, no es exactamente un imán, pero es como si fuera un imán. Y lo que hace el sistema, lo que hace el virus es entrar a la célula, dentro de la célula el ácido nucleico que tiene este virus se libera. Ese ácido nucleico que entra al virus lo que hace es utilizar los mecanismos que tiene la célula para reproducir las proteínas que hay ahí. La misma célula del cuerpo nuestro ensambla el virus y lo libera. Hacia la derecha en, la, en la imagen, lo que ustedes ven es que el organismo desarrolla la inmunidad, es aprendiendo de ese germen, ¿sí? Hay unas células que son especiales en el cuerpo que tienen la capacidad de reconocer eso que es ajeno. De eso que es ajeno toman una porción del virus y la utilizan para presentarlo. O sea, escogen esa parte específica del virus y lo presentan. Se los presentan a unas células específicas y le dan como la instrucción.
mire, genere un anticuerpo contra esta parte específica del virus, que esto es lo que esos anticuerpos van a estar buscando. Y ahí empezamos a tener una respuesta. Por un lado, que es la que se llama humoral, o sea, los anticuerpos, que son los que ustedes ven ahí a la izquierda, que parece que tienen una forma de Y, y específicamente cuando uno logra verlos al microscopio, sí tienen una forma parecida a una Y, a una llave, pero también el sistema inmune es capaz de generar esas marcas y esa memoria para otra respuesta que hacen células. Las células también son capaces de identificar ese germen y de destruir. Ahora, ¿qué es lo que queremos? La mejor forma que tiene el cuerpo de aprender es enfrentándose directamente al germen, ¿sí? Y así aprende. El problema es que cuando el organismo se enfrenta por primera vez a un germen, habitualmente la pelea cuesta y la persona se enferma. ¿Qué es lo que queremos con las vacunas? Con las vacunas queremos es generar esa memoria inmunológica sin causar la enfermedad. A la larga eso es lo que hace la vacuna. ¿Cómo hacemos para enseñarle al cuerpo, al sistema inmune, al organismo, a generar una respuesta contra ese agresor sin que necesariamente se genere la enfermedad? Entonces, aquí yo les voy a resumir como los 3 tipos de vacunas que tenemos en el país. Una se llaman las vacunas inactivadas y escoger el virus completo. Entonces el virus completo se coge, se cría, se cultiva en unos medios específicos y después se pone en un medio con un químico específico que lo que hace es eliminar la capacidad que tiene ese virus de infectar. O sea, básicamente lo que hace es dañarle el ácido nucleico, pero que es lo que al fin y al cabo hace que el virus se reproduzca, pero deja intacto toda esa corona que tiene el virus. Y cuando a la persona, luego en el proceso, esa corona que deja el virus, esa cáscara, o como diría mi abuelita, deja el coco, ese coco lo que se hace es inyectárselo a las personas, esa cáscara no es capaz de infectar, no es capaz de generar enfermedad, pero sí es capaz de generar esa memoria de respuesta inmune. Esa es una vacuna activada y ese es el caso de la vacuna que tenemos en el país, que hace Sinovac. Tiene unas ventajas, tiene unas desventajas, pero en general lo que vemos es que estas vacunas funcionan bien y tienen un perfil de seguridad buenísimo. Esta es una de las plataformas de vacunas que usamos hace más tiempo, de la cual tenemos una confianza de la seguridad que tiene. A la derecha ustedes encuentran lo que se llaman los vectores virales. Un vector es, en este caso, es como un mensajero, es alguien que carga un mensaje adentro. Los vectores virales es coger un virus que encontramos que es capaz de infectar las células hermanas, pero no genera enfermedad. Y eso se le hace una manipulación donde ese segmento del virus que produce esa proteína, ese pedacito específico que es el que genera una memoria de respuesta inmune, se le pone a ese virus, ¿sí? Y a esa persona, por ejemplo, es el caso de la vacuna que hace AstraZeneca o que hace Johnson Johnson, al inyectarle ese virus modificado a las personas, ese virus entra al cuerpo, entra en las células de la persona y nuevamente hace algo similar a lo que hace el virus por sí mismo, ¿no? Que es utilizar los mecanismos de producción de proteínas que tienen nuestras propias células para producir solo ese pedacito del virus que es el que despierta una respuesta inmune, que es la que despierta esa capacidad de memoria para poder responder. Esa es la vacuna que tiene AstraZeneca, que tiene Janssen y hasta ahora lo que vemos también es que funciona bastante bien. No tenemos mayores problemas de seguridad, sí se han encontrado que parece haber una asociación entre estas vacunas y algunos casos donde se forman trombos, han sido infrecuentes, más o menos uno de cada 250.000 o una de cada 500.000 dosis tienen esta complicación, pero la protección que logran es bastante buena. Y aquí las otras son las plataformas más nuevas que son las vacunas de mRNA. El RNA es la secuencia, o sea, es donde se lleva el código genético para producir proteínas. Aquí lo que se está haciendo es inyectarle a la persona unas cápsulas muy, 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 muy pequeñas, unas cápsulas muy, muy pequeñas que tienen adentro más o menos esas 10 o 12 tiras de ácido nucleico en cada cápsula. Y esto nuevamente, estas cápsulas son capaces de entrar a la célula, ese ácido nucleico dentro del citoplasma de la célula donde es medio ambiente, lo que llevan es a que ese pedacito, nuevamente, ese pedacito del virus, que es el que genera esa memoria inmunológica, se produce, se libera al exterior y en el exterior inicia esa respuesta inmune, que es la que nos protege. Entonces aquí nuevamente tenemos la capacidad de que el sistema inmune aprenda a defenderse de un germen sin necesariamente pasar por la enfermedad. Hasta ahora que estamos viendo que tiene un perfil de seguridad también muy, muy bueno. Lo único que lo que hemos visto es que se presentan
algunas reacciones alérgicas que no son frecuentes y que cuando se presentan las reacciones alérgicas son poco graves, simplemente se manejan como se puede manejar cualquier otra alergia por cualquier otro alimento o medicamento y la persona se le puede dar de alta prácticamente el mismo día, sin mayor complicación. Y lo que estamos viendo es que para el caso de COVID, por lo menos estamos viendo que confieren una protección muy, muy buena contra la enfermedad y sobre todo contra la enfermedad severa. Entonces, una de las preocupaciones es, no, es que las vacunas las liberaron ahí sin haber terminado los estudios, o esos son estudios hechos a medias o son rigurosos. Aquí esto la idea es contrastarles, no. O sea, estas vacunas que estamos usando cumplieron los procesos completos de investigación, ¿sí? Y tienen los estudios y tienen la evidencia completa. La diferencia está en que habitualmente para que una vacuna termine todo el proceso, se hacen muchos estudios de diferentes clases, en diferentes poblaciones, de diferentes tipos, antes de llegar a comercializar. ¿Por qué se hace eso? Porque muchas de estas enfermedades no son epidémicas, sino nos tienen una situación tan grave y tan complicada como nos tiene ahorita el coronavirus. Entonces, tenemos unas fases que se llaman preclínicas, donde primero se hace un desarrollo en laboratorio, se utilizan animales, cuando se ve que en esos modelos animales la cosa funciona, pasan a unos estudios que son clínicos, es probar la vacuna en un grupo muy pequeño de personas, mostrar que esa vacuna en sí no hace daños graves y sí está despertando una respuesta inmune que medido en laboratorio parece que funciona. Pasamos a uno que se llama un estudio de fase 2, que ya son grupos más grandes de personas, donde nuevamente se verifica que la vacuna sea segura, que no vaya a tener ninguna lesión grave y que la respuesta inmune que estamos viendo sí sea mejor, hasta que llevamos a esos famosos estudios de fase 3, que es cuando ya le aplicamos la vacuna a miles de personas en unos ambientes controlados y comparamos a los que les aplicaron la vacuna contra los que no se les aplicó la vacuna, cuál es la diferencia en el número de eventos que suceden. O sea, en este caso, cuántas personas les da COVID en el grupo de los vacunados, cuántas personas les da COVID en los vacunados. Con eso calculamos el riesgo de que una persona vacunada o no vacunada tenga la enfermedad y calculamos a lo que se llama el riesgo relativo que nos permite estimar la eficacia de una vacuna. Y con eso empezamos lo que llaman los estudios de fase 4, que es decir, ya en el uso habitual, ya no en un ambiente controlado, sino en el uso habitual, cómo se comportan estas vacunas. Habitualmente una vacuna requiere muchos estudios en diferentes poblaciones y en poblaciones especiales. ¿Qué pasa cuando yo le pongo la vacuna a mujeres en estado de embarazo? ¿Qué pasa cuando yo le pongo la vacuna a personas mayores de 70 años? ¿Qué pasa cuando yo le pongo la vacuna a niños? ¿Qué pasa cuando yo le pongo vacuna a las personas que tienen inmunosupresión? Todos esos estudios se hacen siempre, ¿sí? Solo que se hacen de manera secuencial. Por eso el estudio de las vacunas suele ser largo. Hasta que no termina un estudio, no empieza el siguiente. La decisión con estas vacunas, ¿cuál fue? Dada la situación tan compleja y tan apretada en la que estamos, lo que se hacen son unos estudios que tienen unos diseños muy pragmáticos que nos permiten contestar una pregunta específica, y es decir, ¿el beneficio de la vacunación supera el riesgo? Y si con ese diseño pragmático pequeño, donde solo hay un grupo de pacientes, logramos tener suficiente información para tomar una decisión del balance del beneficio que trae la vacuna y el riesgo que tiene, en ese momento la vacuna puede liberarse y empezar a usarse en grupos específicos de pacientes. Estamos usando en gestantes porque todavía no hay una evidencia suficiente de decir, mire, las mujeres en estado de embarazo se pueden vacunar porque el beneficio supera el riesgo. Pero lo que estamos viendo es que con el tiempo vamos construyendo la evidencia y en la medida que va apareciendo más evidencia podemos ampliar más la población. Lo que sí teníamos claro es que no podemos esperar a que estén todos esos estudios listos para empezar a vacunar, porque mientras tanto la epidemia va a progresar. Otra de las preguntas que nosotros hemos visto y quería traer aquí a colación es, entonces desde el ministerio, ¿cómo hicimos para seleccionar las vacunas que íbamos a utilizar? Nosotros desde el ministerio lo que hicimos fue generar una metodología que se conoce desde hace años y la implementamos, que se llama un análisis multicriterio. ¿Por qué? Porque las decisiones habitualmente no son fáciles, porque los criterios de una decisión son muchos, son grandes, y hay que tratar de tenerlos todos en cuenta para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hay unos criterios que tienen una ventaja, pero por otro lado tienen otra desventaja. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene una desventaja, que es la cadena de frío que requiere menos 70 grados, es complicada de manejar, es un riesgo de que si no se mantenga el biológico se pierda. Pero por otro lado es una vacuna que funciona bastante bien y que el precio es adecuado. Entonces, aquí lo que tenemos es unas por otras.
Entonces, el análisis multicriterio nos permite analizar eso. ¿Qué hicimos? Dentro del equipo de trabajo lo que hicimos fue definir esto que ustedes ven ahí, que son 4 grupos grandes de criterios. Unos criterios técnicos, unos criterios técnicos que están apuntando a la parte clínica de la vacuna, si es segura, si es eficaz, cómo funciona. Abajo ustedes a la izquierda, abajo a la izquierda, ven ustedes otros que son técnicos logísticos. ¿Cuál es la temperatura que se requiere? ¿Cuánto tiempo dura la vacuna? Desde que yo la descongelo, ¿cuánto tiempo lo puede usar? Ese tipo de cosas también son importantes porque puede que una vacuna sea muy buena, pero si yo no tengo las condiciones para mantenerla, entonces no me sirve de mucho. Arriba a la derecha ustedes ven otro grupo de criterios que están ahí, que eran los criterios económicos. ¿Cuánto vale cada dosis? ¿Cuánto vale cada esquema? ¿Cómo es el método de pago? ¿Será que hay que pagar primero y si eso después no sale, entonces perdemos la plata? Todos esos criterios también entraban ahí en la selección de la vacuna y otros que eran unos criterios jurídicos de aspectos legales de la contratación. Si hacemos la contratación, cuáles son las reglas del contrato, cuál es la regla, cuál es la ley que gobierna el contrato, todo este tipo de cosas lo tuvimos en cuenta porque todo esto hacía parte de la decisión. Y después de aplicar estos criterios llegamos a la conclusión de que esas vacunas que fueron las que se adquirieron tenían un muy buen perfil y dentro de esto eran las que mejor funcionaban. Uno de los criterios predominantes para seleccionar una vacuna era qué tan rápido nos la podían entregar, ¿sí? Todas vacunas que nos decían, mire, yo le puedo entregar esto rápido, valía la pena. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos unos estudios que nos mostraban que entre más rápido se pudiera iniciar la vacunación, mejor era el beneficio, ¿sí? Más grande era el beneficio para el país. Entonces, esto también resume como muy rápido de cómo se selecciona la vacuna. Cuando ustedes suman ahí, son más o menos unos 20 criterios diferentes que se tienen en cuenta, se agrupan y con base en el peso que se le da a cada uno de los criterios se toma una decisión. Pero nuevamente, la eficacia de la vacuna, la seguridad de la vacuna y qué tan rápido nos la entregaban eran los criterios que más pesaban en la decisión. Después de eso estaba el peso de la logística, que si bien vacunas, por ejemplo la de Pfizer, que es difícil de manejar, el hecho de que nos la entregaran pronto y en cantidades suficientes y que fuera una vacuna que tenía evidencia que funcionara bien, pesaba mucho dentro de la decisión. Aquí este es un resumen de lo que han mostrado las vacunas, la eficacia, que también funcionan. Arriba está la vacuna de AstraZeneca, donde en las últimas 2 columnas ustedes ven la eficacia y la eficacia está definida en cuál es la capacidad que tiene la vacuna de prevenir enfermedad por COVID, de prevenir COVID-19 de cualquier, desde el leve hasta el más severo, cuál es la eficacia que tiene la vacuna y en la columna de más a la derecha es la eficacia para prevenir casos severos, que al fin y al cabo es uno de los puntos de interés. ¿Qué tan buena es una vacuna para evitar una enfermedad grave que pueda llevar a la persona a la muerte? Si lo que tenemos es si lo que queremos es prevenir un caso leve, de pronto eso es de interés, pero de pronto no es el foco. Lo que más nos tiene preocupado es que hay un grupo de personas que enferman muy severo o que la enfermedad los lleva a la muerte y por eso algo importante era que la vacuna tuviera la capacidad de prevenir esos casos. Como pueden ver ustedes, la eficacia que tiene la vacuna de AstraZeneca llega alrededor del 70%. La eficacia que tiene la vacuna de Moderna está alrededor del 95%, igual que la que produce la empresa Pfizer. Sinovac tiene varios estudios en diferentes poblaciones donde ha mostrado algunos resultados que son diferentes, pero hay unos estudios donde ha mostrado una eficacia del 90% o más. La vacuna que desarrolló la empresa Janssen tiene una vacuna, una eficacia del 66%, que aunque no sea muy alto, sí tiene una ventaja muy grande, y es que solo requiere una dosis. Y aquí entran esos multicriterios que hablábamos ahorita. Hay regiones del país donde el acceso 2 veces a vacunar a las personas es bastante complejo, es bastante dispendioso, o porque no se puede ir hasta donde está la gente, o porque la persona no puede ir hasta el centro de vacunación. Tener una vacuna de una sola dosis es una ventaja muy grande. Entonces también se tuvo en cuenta, y esos son parte de los aspectos clínicos y logísticos que se tuvieron en cuenta. Y por último está esta vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya, por el Instituto Gamaleya de Rusia, la vacuna Sputnik, que también mostró en los estudios. En general, todas estas vacunas han mostrado un perfil muy, muy bueno para prevenir la enfermedad severa. En los estudios clínicos se vio una eficacia del 100%, ahora que ya estamos viendo la vacuna ser usada en la vida real, en el uso habitual,
esa eficacia no es del 100%, pero sigue siendo bastante, bastante alta. O sea, estamos previniendo muchísimos, muchísimos casos severos que no hubiéramos, pues que si no tuviéramos vacuna estaríamos viendo muchísimos, muchísimos más casos severos, más muertes, más hospitalizaciones. Hay que tener en cuenta que no es fácil comparar la eficacia entre las vacunas porque los diseños de estudio cambian. O sea, el diseño de estudio es la herramienta que nos permite medir, pero no todas esas herramientas son iguales. Utilizan poblaciones diferentes, utilizan intervenciones diferentes y eso hace que no sea comparable. Entonces, cuando yo digo que la vacuna de Sinovac solo tiene 50% de eficacia comparada con 95% de Pfizer, no es directamente comparable. ¿Por qué? Porque el estudio que hizo Brasil fue en una población muy diferente, con un diseño de estudio diferente comparado a lo que hizo la empresa Pfizer. Pfizer hizo un estudio en una población, eh, llamémoslo así como lo dicen, civil, o sea, son personas que están en su medio ambiente habitual, mientras el estudio que hizo el Instituto Butantan fue en personal de salud que trabaja atendiendo casos de COVID. Entonces, el que está atendiendo casos de COVID está mucho más expuesto al virus, independiente de la vacuna. También tenía un riesgo mucho más grande de enfermar. Entonces, esa herramienta que se utiliza para medir la eficacia, al cambiar de un estudio a otro, hace que esas comparaciones no sean fáciles de hacer. Y este es el otro tema y es el tiempo entre dosis. ¿Cómo se hace para saber cuál es el tiempo justo entre dosis? Y hasta esa fecha es difícil saber cuál es. O sea, no tenemos, porque habitualmente en el uso de las vacunas al principio se utilizan unos intervalos que después se van modificando en diferentes estudios en tiempo y es mirando cuál esquema es el que protege más o el que logra más atención. Primero, los estudios tempranos de fase 1 y de fases preclínicas y fase 1 demostraron definitivamente que es mejor en estas vacunas es mejor 2 dosis que una dosis. ¿Sí? Entonces, definitivamente encontramos que para casi todas las vacunas se logra una protección mejor con 2 dosis comparada con una dosis. ¿Sí? Eso está todavía pendiente por establecerse, porque otra de las partes que queremos saber es cuánto dura esa protección, pero cuánto dura esa protección hay que dejar que pase el tiempo. Y en este momento no tenemos el tiempo de ponerle a la gente una dosis y esperar meses o años a ver si esa protección dura hasta allá. Y el otro aspecto es cuánto tiempo pasa entre esas 2 dosis. También es algo difícil de establecer. En todos los estudios se escogieron intervalos entre 20 días y un mes, porque lo que se buscaba era establecer esa protección lo más pronto que se pudiera. Pero con el tiempo empezamos a ver, por ejemplo, aquí hay una copia de los resultados de 2 estudios que empezaron a mostrar que entre más tiempo pase entre la primera y segunda dosis, esa protección final que logra la persona era mejor. ¿Sí? Inicialmente el estudio, la vacuna de AstraZeneca se programó para utilizar intervalos de 28 días, pero cuando se alargaba ese tiempo entre dosis se empezaron a dar cuenta que se lograba una protección mejor, una protección mayor, y lo mismo estamos viendo ahora con la vacuna que produce la empresa Pfizer. Que entre más tiempo pase entre la primera y segunda dosis, mejor protección se logra al final del esquema. Es una decisión que es compleja, pero lo que nos está mostrando es eso. Primero, que aumentar el tiempo entre dosis no genera un efecto deleterio en la persona y probablemente aumentar el tiempo entre dosis puede que mejore la respuesta final, pero ese tipo de estudios todavía están por definir. Nosotros desde el Ministerio que estamos haciendo todo el tiempo verificando los estudios que se publican, la información científica va apareciendo y con eso vamos mirando qué evidencia hay y cuál es la mejor decisión que se puede tomar para las personas, para lograr la mejor protección posible a las personas. Todo el tiempo estamos mirando estas vacunas, cómo se comportan contra las diferentes variantes del virus. Estar recogiendo la información, estar haciendo todo el tiempo el escaneo del horizonte de mirar cuándo hay que revacunar, a quiénes hay que revacunar y tratar de contestar todas esas preguntas que son muy importantes para las personas en general. Y el último tema, que no tengo una imagen, pero yo les cuento rápido, es la gran diferencia que hay entre un registro sanitario que tienen las vacunas que tienen todos esos años de desarrollo y estas vacunas que tienen lo que se llama una aprobación de uso de emergencia. La aprobación de uso de emergencia es una figura que apareció en Estados Unidos y en Europa hace unos años como una forma de atender las emergencias. Es decir, mire, en este momento tenemos una situación apremiante, bastante complicada, que queremos resolver y la vacuna es una de las herramientas para resolver la situación de emergencia que tenemos.
Aquí, ¿qué estamos diciendo? Vamos a decir, mire, lo que vamos a hacer es, en esta situación tenemos una tecnología, en este caso una vacuna, que se convierte en una herramienta importante para atender la emergencia, ¿sí? Pero de la cual no tenemos toda la información que nos gustaría tener, tenemos solo una parte. Lo que nosotros sabemos es que esperar más tiempo a tener toda la información que uno tiene puede tener un costo de oportunidad muy grande, puede ser muy largo. Entonces la decisión que se hace en el uso de emergencia es decir, mire, entendiendo que tenemos menos información de la que habitualmente tenemos, vamos a aceptar que con esa menor información vamos a hacer una evaluación del beneficio y del riesgo y vamos a tomar una decisión de utilizar esta tecnología que sabemos que tiene menos información, pero que la información que hay disponible es suficiente para tomar una decisión del balance del riesgo-beneficio y poderla utilizar, de ser el caso, para resolver la urgencia. Entonces, no es una decisión que esté tomada apresurada, no son estudios que se han hecho a medias, son estudios que están completos. Solo que no tenemos todos los estudios que habitualmente se tienen menos. Pero estamos aceptando que en un contexto de emergencia estamos tomando decisiones con menos información de la que nos gustaría tener, pero que esa información que tenemos a la fecha es suficiente para tomar una decisión informada del balance del riesgo del beneficio. Por eso la decisión de aprobación de uso de emergencia es para utilizar la vacuna en personas de 18 años en adelante. No la utilizamos en niños, no la utilizamos en gestantes inicialmente, porque en esos grupos todavía no teníamos suficiente información para tomar una decisión del balance riesgo-beneficio. En la medida en que va apareciendo más información, uno puede decir, mire, el uso de emergencia se puede extender a otros grupos de población donde va apareciendo suficiente información para tomar esa decisión balance y riesgo-beneficio. Y en la medida en que va apareciendo más información, entonces ya estas vacunas no tienen aprobación de uso de emergencia, tienen es un registro sanitario completo, porque ya para ese momento ya tenemos mucha más información y lo podemos usar. Con eso termino. Vamos a conversar porque hay unas 4 o 5 preguntas. Si una persona ha sido vacunada con Janssen, ¿podría vacunarse con Pfizer después? ¿Tiene efectos adversos esta situación? Esa es la primera pregunta que tengo y ayer estuvimos analizando el tema de la combinación de vacunas, pero te cedo la palabra, Leonardo. Mira, en este momento nosotros a la fecha no tenemos ministerio no tenemos una recomendación de combinar vacunas porque en este momento no tenemos la evidencia suficiente a fecha de hoy. Puede que cambie en una semana o en 10 días, pero a fecha de hoy estamos empezando a ver que aparece alguna información sobre las ventajas que tiene, pero también queremos que haya más información sobre los problemas de seguridad que tiene. O sea, estamos viendo ya alguna información que está mostrando que efectivamente combinar vacunas es posible y que sí parece mejorar la respuesta inmune. En unos estudios que hacen sobre muestras de sangre, parece que sí lo mejora, o podría ser igual. O sea, viendo que, mire, si usted tiene una primera dosis de una vacuna y una segunda, logra una respuesta inmune. Eso es lo que está apuntando, pero también necesitamos datos de seguridad. O sea, decir, mire, es que las personas que combinaron no es nada grave, porque es que para poder hacer ese balance y riesgo-beneficio necesitamos las dos cosas, ¿sí? Porque no es solo esto es bueno, sino también hay que ver si esto tiene algo malo asociado, un daño asociado que uno de verdad quiera prevenir y uno esté dispuesto a hacer ese intercambio. O sea, yo me puedo arriesgar a tener este disbeneficio porque tengo un beneficio, pero hasta que no tengamos toda esa información no lo tenemos claro. Hasta Perfecto. la fecha, nuestra recomendación es que no, pero pues nosotros estamos muy pendientes de la evidencia para poder tomar la decisión. A fecha de hoy no, pero en la medida en que vaya apareciendo y el conocimiento de esta enfermedad ha sido muy rápido, estamos viendo muchas publicaciones muy seguido, entonces esto puede estar cambiando. Para el caso específico que hablaste ahorita de la primera dosis de Janssen y de Pfizer, a fecha de hoy la vacuna de Janssen solo requiere una dosis, pero en la medida que tengamos más conocimiento, sabremos si esa vacuna necesita un refuerzo y si se necesita un refuerzo, cuál es el mejor refuerzo. Que eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para la gente? Ok. La segunda pregunta que tengo acá es, ¿qué se conoce sobre seguridad de las vacunas para personas con enfermedades
con enfermedades autoinmunes y particularmente frente a mujeres con el síndrome de Asia. Como hay varias preguntas, Leonardo, te voy a pedir que las respuestas sean corticas, pero te dejo esta. Eso. Bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que las personas con enfermedades autoinmunes se benefician bastante de la vacunación. ¿Por qué? Porque estas personas con enfermedades autoinmunes suelen usar inmunosupresores o medicamentos que suprimen el sistema inmune y tienen un mayor riesgo de cursar con una enfermedad severa o de morir. Entonces se benefician de la vacunación. Si bien podrían tener algunos efectos adversos, lo que nosotros estamos viendo es que el beneficio supera muy ampliamente el riesgo que pueda tener la vacuna. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que nos diga que es que algunas mujeres con algunos síndromes específicos tengan mayor riesgo con las vacunas. Algunas de las vacunas hemos visto que tienen riesgos, que el único riesgo que se ha identificado es que se presentan trombosis en mujeres menores de 60 años, pero no hemos encontrado que exista alguna asociación con ninguna otra enfermedad hasta ahora. Por eso la indicación es que las personas con trastornos, con trastornos inmunes o que tengan un compromiso de la inmunidad se vacunen porque el riesgo que tienen si les da coronavirus es importante. Ok. La siguiente pregunta es, ¿en la elaboración y selección de las vacunas se tuvo en cuenta su efectividad ante variantes que están surgiendo? Cuando decidimos comprar las vacunas todavía no existían las variantes, entonces no era posible. En este momento ya las vacunas adquiridas, lo que nosotros estamos encontrando es que estas vacunas desarrolladas con la cepa original también confieren una protección contra varias de las variantes que existen. Entonces, por lo pronto, vamos a seguirlas usando porque hay alguna evidencia de que funcionan bien y pues en la medida en que vayan apareciendo nuevas variantes y tengamos idea cómo funcionan, pues va a haber una necesidad seguramente de cambiarlas o de seguir haciendo refuerzos, pero esa es la información que tenemos hasta ahora. Ok, hay una siguiente pregunta acá. ¿Por qué el gobierno autorizó el uso de la vacuna de Sinovac si la OMS solamente la autorizó la semana pasada? La OMS no da aprobación de las vacunas, o sea, las vacunas las aprueban los organismos regulatorios de los países. La OMS tiene un proceso de calificación y de inclusión en un listado, pero eso en sí no es una aprobación porque cada país es independiente en el uso. Cuando nosotros revisamos toda la información de la vacuna de Sinovac, encontramos que la vacuna funciona bien, tenía un muy buen perfil de seguridad, tenía unos estudios que mostraban que era una vacuna eficaz y que funcionaba bastante bien. Entonces, esa información, en el momento en que tomamos la decisión, mostramos que primero podíamos tener acceso a vacunas muy temprano, ¿sí? Que podríamos tener acceso a vacunas temprano que las otras no estaban disponibles y era una vacuna que tenía una evidencia que funcionaba bastante bien, una vacuna segura y que estaba preveniendo enfermedad severa, entonces era una muy buena decisión darle acceso a las personas lo más temprano posible. El tema de por qué lo aprobaron hasta ahora tiene mucho que ver con el momento en que la empresa Sinovac le entregó la documentación a la OMS para hacer su evaluación. En el momento que nosotros hicimos la discusión, que conocimos la vacuna y todo eso, en ese momento Sinovac todavía no había tomado la decisión de empezar su proceso de inclusión en el listado de emergencia de la empresa. Sinovac no había empezado ese proceso con OMS, eso nos hubiera tardado meses. Si hubiéramos esperado hasta ahora, seguramente hubiéramos quedado más atrás en la fila, hubiéramos recibido esa vacuna seguramente en el mes de julio o agosto y hubiéramos perdido varios meses de vacunación. Que nosotros lo que estamos viendo hasta ahora es que la vacunación ha tenido un impacto muy positivo en disminuir el número de fallecimientos en personas que han recibido esta vacuna. Inicialmente se indicaba que para la compra se usó el modelo de Kremer. ¿Cómo se combinó con los criterios presentados? Con la diapositiva de los 4 criterios que incluiste. El modelo que desarrolló Michael Kremer lo que buscaba era decir, mire, ¿cuál es el beneficio adicional que usted tiene por lograr empezar una vacunación antes? ¿Sí? Eso es lo que dice, qué tanto vale la pena hacer inversiones para lograr acceso a las vacunas
a las vacunas lo más pronto que se pueda. Qué pena, si hay mucho ruido. Estoy en una ambulancia. Eh, entonces, el modelo de Kremer lo que nos mostró es que el beneficio que se obtiene de invertir en las vacunas y lograr el acceso temprano es un beneficio bastante grande. ¿Qué quiere decir? Que de ahí se desprende uno de los criterios importantes de la toma de decisión y es, ¿vale la pena invertir en las vacunas que nos ofrezcan entregar las dosis lo más temprano posible? El modelo de Kremer nos mostraba eso, la anticipación en lograr la vacunación vale. Nosotros podíamos esperar hacia los meses de junio, julio, que era cuando nos iban a empezar a entregar los grandes, esperar hasta ahí, o nos mostraba que hacer inversiones y hacer esfuerzos para lograr entrar varios meses antes es muy positivo en los beneficios tanto económicos como sobre todo en los beneficios en salud. Entonces, ese es uno de los criterios que aparece ahí, es decir, los esfuerzos se tienen que enfocar en lograr iniciar la vacunación lo más temprano posible. Julián, adelante. Julián es el director de epidemiología del Ministerio de Salud. Julián, sí, puedes complementar la respuesta. Adelante. Mira, sobre el primer punto de la apertura, el doctor Bermón lo va a explicar ahorita, pero me parece que no es de ninguna manera cierto y es contundente, que hay que decirlo, que se le haya apostado a la inmunidad de baño por vía natural como estrategia. Nunca ha sido así y mucho menos la apertura tiene nada que ver con la inmunidad de baño. De manera clara, en el decreto 109 no se dice que el objetivo del plan sea crear la inmunidad de baño, sino contribuir con la inmunidad de baño, que en ese momento se pensaba, de acuerdo, en el momento en el que se escribió, que era lograble con coberturas de vacunación del 70%, que es la manera ética de lograr esa inmunidad colectiva, que es la vacunación. Pero con el tiempo hemos advertido que la mejor, que tal vez no es posible alcanzar esa inmunidad de rebaño, a no ser que sea con coberturas casi del 100%. Por lo mismo, el énfasis sigue siendo el de, en general, el Plan Nacional de Vacunación es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves, es decir, reducir los impactos sociales, económicos de la pandemia. Y por eso hemos vacunado a las más vulnerables. Entonces, de manera clara y contundente, la apertura no tiene nada que ver y nunca ha sido una iniciativa promover la inmunidad por vía natural, sino a través de la vacunación, entendiendo que ahora sabemos más y sobre la dificultad de lograrla por una vía, sobre la dificultad de lograrla incluso vía la vacunación y más bien enfocados en reducir los impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud sobre la suspensión temporal de patentes? Ayer tuvimos una exposición muy interesante sobre este tema de las patentes y queremos saber cuál es la posición del Ministerio sobre la posición de patentes. La suspensión temporal de las patentes, sí, perdóname, la suspensión temporal de las patentes. Es un tema que hemos discutido mucho con el Ministerio de Comercio, con la Presidencia, con las otras instancias del gobierno. Pero desde Salud nosotros tenemos claro que tenemos una situación donde las vacunas que se producen en el mundo no alcanzan, donde mientras tengamos a gente sin vacunar tenemos un riesgo de que se generen nuevas variantes que escapen a la protección que dan las vacunas y que nosotros necesitamos que hayan suficientes vacunas para atender la población colombiana y el resto del mundo. Y que cualquier esfuerzo que haya para eliminar cualquier barrera que pueda haber para la producción y que estén disponibles suficientes de vacunas, hay que trabajar cadenas de producción, cualquier situación que nos pueda ayudar a mejorar la disponibilidad de las vacunas nos sirve. Para nosotros como Ministerio de Salud es importante eliminar cualquier barrera que haya para que haya una producción suficiente de vacunas. Perdón. En ese sentido, entonces, digamos, esa exclusión de las patentes sería una barrera. Las patentes en general se caracterizan por generar monopolios y los monopolios se traducen en que en el mercado se colocan menos productos de los que habría en un mercado competitivo. Entonces,
lo que necesitamos es que hayan suficientes vacunas y lo que necesitamos es que cualquier esfuerzo que podamos hacer por aumentar la producción y que todo el mundo que todo el mundo tenga acceso a una vacuna es importante. No solo es un tema de patentes, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en cadenas de producción. Por más que exista una patente libre, todavía la capacidad que tenemos para producir suficientes vacunas, los miles de millones de vacunas que se necesitan, sigue siendo corto. Entonces tenemos que trabajar en todo esto a la vez. Listo, las dos últimas preguntas, Leonardo. Después de que pase la crisis de la pandemia, ¿usted tiene pensado garantizar un refuerzo en la vacunación actual, la vacunación que ya han recibido las personas? Y la siguiente te la hago de una vez. ¿Se tiene conocimiento científico o existe algún tipo de sangre que sea más resistente al virus y si ello tiene que ver con que las personas no presentan síntomas? Sobre la primera pregunta, en este momento estamos mirando cuál es el mejor momento de vacunar, cuándo se va a necesitar un refuerzo. Muy probablemente requieran refuerzo. Lo que no sabemos es qué tipo de refuerzo y cuándo empezamos hasta ahora, porque es que lo que estamos viendo es que hasta ahora las personas vacunadas con esquema completo siguen siendo muy pocas y no tenemos claro ese futuro qué va a pasar. ¿Hay alguna información que sugiere que sí se va a requerir y que seguramente va a ser una vacuna que requiere un refuerzo anual muy similar a lo que pasa con la influenza? Pero la información definitiva, la evidencia definitiva todavía está pendiente de generarse, porque para generar esa evidencia por ahora lo que necesitamos es tiempo. Lo que sí tenemos claro a fecha de hoy es que las vacunas que tenemos funcionan y que tenemos que tener la mayor cantidad de gente vacunada con estas vacunas que funcionan. Mientras tanto, nosotros como ministerio ya nos estamos alistando para mirar qué va a pasar con los refuerzos. Ya estamos en discusión con las empresas farmacéuticas para cómo va a ser el acceso a los refuerzos, qué características tienen esos refuerzos, es basados en el mismo virus, es basados en los virus que van apareciendo, en vacunas conjugadas, que por ejemplo se mezclen con otro tipo de vacunas, por ejemplo con la influenza. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Pero pues el objetivo, como dijo ahorita Juliana, el objetivo del corto plazo es completar estas primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación. Mientras tanto nos vamos alistando para este aspecto de los refuerzos, de entender cuál es el mejor momento de hacerlo. Ok, la última, hay otras muchas más, pero vamos a suspender aquí la última. Dale. La última, sí hay algunos estudios que son de observación, donde que hay unas personas con un tipo de sangre que al parecer se asociaron a menor contagio o a menor severidad de la enfermedad. Pero esto hay que tener en cuenta que son estudios de observación y los estudios observacionales tienen un riesgo muy alto de estar sesgados. Quiere decir que tiene un riesgo alto de que tengan un error sistemático. Uno está mirando algo y lo que está observando se deba a otra relación más que lo que uno está mirando. Entonces, alguna información lo sugiere, pero eso es algo que está pendiente por confirmarse, porque la explicación biológica que hay detrás de eso no es tan fácil, no es tan clara, pero pareciera que las personas que tienen sangre de tipo cero, de cero, ya sea positivo o negativo, al parecer tienen una menor severidad de la infección, pero eso está pendiente por confirmar si es una afirmación que es bastante compleja. Yo no me confiaría en decir que como yo soy una persona cero positivo, cero negativo, no me voy a vacunar o no voy a tratar, no voy a usar el tapabocas, no, independiente del tipo de sangre, las medidas de protección siguen siendo las mismas, distanciamiento, hay que vacunarse. Entonces, es una pregunta interesante, es una discusión interesante, más desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista pragmático, no importa uno qué tipo de sangre es, tiene que cuidarse igual y tiene que vacunarse. Gracias, Leonardo. Yo creo que ha sido muy importante y por la cantidad de preguntas que tenemos por los distintos chats y las preguntas que han llegado también por el canal de YouTube, pues, esta sesión de intercambio de información es clave. Quisiera, antes de que el doctor Germán Escobar tome la palabra para contarnos cómo ha sido el proceso de negociación de las vacunas, abrir el micrófono por si Julián desde el ministerio quiere hacer un comentario adicional
sobre estas preguntas que han surgido y darle la palabra a una de las investigadoras nuestras, la doctora Claudia Vélez de la Universidad de Antioquia, del grupo de académico de epidemiología clínica, por si quiere hacer un comentario general sobre toda esta digamos, primera fase. Entonces, le abro el micrófono por si Julián quiere hacer algún comentario, y si no, la doctora Claudia Marcela Vélez. Sí, mi comentario va a ser muy breve, y es la capacidad de tomar decisiones se tiene que evaluar en el conocimiento que en cada momento del tiempo se tiene como más certero o con menor incertidumbre, siendo siempre el conocimiento lleno de un alto nivel de incertidumbre e incompleto. En ese sentido, creo que el doctor Arregocés sumó muy bien que la decisión de la compra de la vacuna de Sinovac antes de tener la aprobación de OMS fue una decisión pertinente, y los hechos al final lo terminaron de mostrar por la eficacia alta que tiene la alta eficacia que tiene para la prevención de casos graves, y que tenía que asegurarse, como lo mostró Moble Kremer, la llegada rápida de las vacunas. No haber tomado esa decisión nos hubiera costado muchísimas vidas humanas. Entonces, tomar decisiones bajo escenarios de incertidumbre en política pública es algo difícil por la naturaleza siempre cambiante, dinámica, incierta e incompleta de la toma de decisiones. Por eso, en muchas de las decisiones, como el portafolio de Colombia, se construyó a partir de análisis multicriterio, con la participación de comité de expertos, con la consideración de varias dimensiones. Y solamente para terminar, asimismo, rápidamente se han actualizado las decisiones a la nueva evidencia, la inclusión de gestantes, próximamente la inclusión de los niños entre 12 a 15 años, la revisión constante de la respuesta in vitro, clínica y condiciones reales de las vacunas a todos los linajes, el reconocimiento de tomar decisiones como los cercos hechos en el Amazonas, muestran que la flexibilidad para adaptarse a la nueva evidencia y a las nuevas situaciones y responder rápidamente. Y creo que eso es algo en el cual el Ministerio ha mostrado la capacidad técnica de actualización rápida con el concurso de expertos. Ese era mi pequeño comentario. Gracias, Julián. Claudia Marcela, tienes la palabra. Muy buenos días. Muy bueno, Leonardo, escucharte. Muchas gracias por estar hoy aquí en el evento y efectivamente muchas preguntas despertó. Con esto voy a tomar la última palabra que estaba mencionando antes, Julián. Estos son tiempos de incertidumbre. Igual sucede con la evidencia científica sobre estas intervenciones, fundamentalmente sobre vacunas, que es de lo que estamos hablando acá. Hay mucha incertidumbre. Yo entiendo que normalmente la población quiere tener certezas de todo. Tiene la idea de que si a uno le hacen una prueba diagnóstica y la prueba diagnóstica dice que sí, es porque efectivamente uno tiene la enfermedad, pero resulta que las pruebas diagnósticas en muchas condiciones, en la mayoría, tienen verdaderas personas bien diagnosticadas y personas que quedan mal diagnosticadas. Así sucede con las intervenciones, o sea, las intervenciones tienen beneficios y las intervenciones también pueden tener riesgos. Entonces, ese balance entre el beneficio y el riesgo es una decisión que efectivamente se nota, lo está haciendo el Ministerio, que también tienen que aprender a hacer a los ciudadanos, a balancear esos beneficios y esos riesgos. Sobre el tema de esto que mencionaste, de los varios temas que mencionaste sobre la diferencia de las dosis, el espaciamiento de las dosis, yo también todavía siento que falta mucha más evidencia, es decir, que puede ser que esto indique que sí, y creo que fue más una situación dadas las circunstancias, dadas las circunstancias de la demora en la producción de vacunas en el mundo entero y que se atrasaron en muchos países, incluyendo los europeos y los de Norteamérica, cuando se retrasaron las segundas dosis, los estudios observacionales empezaron a mirar qué efecto tenía sobre la inmunidad. Es decir, es menos una cosa planeada y más una cosa encontrada accidental, que pues hay que revisarla muy bien, porque no es lo mismo tener un ensayo clínico bajo unas condiciones de experimentación que tener un estudio observacional de qué es lo que sucede cuando algo pasa. Y sobre las vacunas heterólogas, que también súper bien, Leonardo, que lo tomen desde esa forma, ayer también hablábamos un poco de eso. A veces existe cierta ligereza pensar que si sale un estudio o en ratones o en conejos o en monos o en muestras de sangre, como mencionabas, pues eso es evidencia de que algo funciona. Y no,
O sea, no porque le sirva a los ratones, le sirve a los humanos, no porque le sirva a los conejos, le sirve a los humanos, no porque en la sangre se vea una respuesta inmune distinta, se pueda medir de una forma distinta, eso va a pasar cuando se trate a la sangre que está metida dentro de un cuerpo humano. Entonces, esas evidencias pueden ayudar, dar un indicio de que de pronto por ahí puede haber algo interesante que hay que explorar mejor, pero es muy importante que la población no se pegue de eso porque esas son dos cosas distintas. O sea, el cuerpo humano se trata como un cuerpo humano y por su complejidad no es extrapolable lo que pasa en una muestra de sangre o lo que le pasa a un ratón a lo que puede suceder en una persona. Entonces, sí es muy importante tener esa evidencia que pueda de pronto bajarle un poquito a toda la incertidumbre que tenemos sobre la efectividad y la seguridad de las vacunas. Finalmente, sobre esta cosa técnica, yo no sé si no sé si es la dependencia de Leonardo o es otra dependencia dentro del ministerio, siempre yo me quedo como con la duda de la priorización de grupos vulnerables, ¿sí? De esos grupos que pueden estar más expuestos y que requieran la vacunación de una forma como anticipada. Siempre pienso en los vendedores ambulantes, es decir, la gente que sí o sí tiene que salir a la calle a trabajar, las personas que están en sitios, digamos, recluidos, las comunidades indígenas, cómo están haciendo, las comunidades que están en situación de desplazamiento, como esos grupos particulares a los que hay que ponerles una butaquita, ayudarlos para que puedan acceder con la misma probabilidad a la vacunación en comparación con otros grupos que están más en las ciudades, urbanos, con ciertas condiciones pues, de aseguramiento, etcétera, que les permite más fácilmente acceder a ella. Simplemente eso y muchas gracias, Leonardo.